Puede haber lo que sea, pero nosotros vamos a alabar al Señor. Es así. Entonces, la palabra es clara cuando habla del Espíritu Santo. ¿Es o no clara la palabra? Muy clara. Por eso, ¿sabe por qué muchas personas no reciben el Espíritu Santo? Porque el diablo les metió eso, que se recibe también sin hablar en lengua. El diablo se los metió. Entonces ya ellos creen, no, ya yo tengo el Espíritu Santo, ¿me entienden? Y nunca reciben las manifestaciones de Dios en su vida. Vaya qué tristeza. ¿Es así? ¿Es o no es? ¿Es así? ¿Qué dice Joel? Vamos a Joel. Vamos a ir al libro de Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, hermano. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Si le pedimos al Señor que hable, Él realmente va a hablar. Qué poderoso es nuestro Dios. Es así. Y lo que necesitamos para ser salvos. Hay personas que las tenían engañadas y pensaban que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Y les abrieron los ojos. Y les explicaron que el Espíritu Santo se recibe hablando en lengua. Y después recibieron el Espíritu Santo, ¿sabían? Vamos a levantarnos. Primera de Tesalonicenses 5, 16. ¿Estamos allí? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, abstened de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí notamos en el capítulo 5, versículo 19, que no menospreciemos las profecías. ¿Qué podemos llamar nosotros profecías, hermano? ¿Qué podemos llamar nosotros como profecía? ¿Qué es una profecía? Sí, algo que se dice, ¿verdad? Y va a pasar, y algo que es fiel, que no falla, ¿verdad? Eso es una profecía, ¿cierto? Entonces, entendemos por profecía esta palabra profética que es toda la Biblia, ¿cierto? Y entendemos profecía lo que Dios nos anuncia, y lo debemos de tener como, si lo creemos, como un especial tesoro, porque vendrá en su tiempo. Eso es otro tipo de profecía. Por eso profeta es el que habla inspirado esta palabra, que es profecía, y el que predice, ¿cierto? El griego profeteo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, que el Señor nos dice que no menospreciemos las profecías, el Señor nos está diciendo que ¿qué es menospreciar? ¿Qué es menospreciar? No valorar algo. Eso es menospreciar. Vamos a hablar hoy un poco de lo que es menospreciar, pero en el sentido de lo que hermano acaba de decir ahorita, que hay partes. La palabra es clara cuando nos dice a nosotros que no menospreciemos las profecías. La palabra nos dice a nosotros que seamos unidos en un mismo espíritu. Usted se imagina si aquí una parte tuviera dividido una doctrina y otra parte en otra. ¿Ustedes creen que esta iglesia va a crecer en unidad? Jamás, jamás. La única manera de que la iglesia crezca en unidad tiene que ser en Cristo. Entonces, cuando hay posiciones que la multitud las dice, pero no las dice la palabra, eso crea división en medio del cuerpo. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que nos conformemos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cierto? ¿Es o no es? A la reverencia, al ser devoto a Dios, ¿cierto? Entonces, la palabra es muy clara en lo que ella especifica. Pablo nos dice en el libro de Hechos,
26 nos dice el apóstol Pablo: la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, que es poderoso Rey de reyes y Señor de señores. ¿Verdad? En el capítulo 26, Pablo nos dice, en el versículo 19, estamos allí, en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual, oh Rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Amén. Notemos la posición que tiene nuestro amado hermano Pablo. Él dice que él ha dado testimonio desde que Dios lo llamó y le dio una visión de lo que él iba a hacer. Y Dios lo envió por un lugar. Y Pablo dice: yo no me atreví, yo no dije nada fuera de lo que dijeron los profetas. ¿Cierto? ¿Y esto por qué, hermano? Porque cuando Pablo obviamente estaba predicando, aunque ya había muchas cartas como las de él, ya siendo enviadas a otra iglesia, la palabra profética era hasta acá. Ellos tenían el antiguo pacto. Entonces Pablo decía que él no decía nada fuera de lo que los profetas dijeron que había de suceder. ¿Y esto por qué, hermano? ¿Y esto por qué? Porque la palabra es clara cuando te dice: no menosprecies las profecías. La palabra tiene que ser para ti lo primero. Es así. ¿Sí? ¿Qué puede suceder con respecto a esto? Bueno, con respecto a lo del bautismo del Espíritu Santo, muchas personas pueden decir: ay, pero una persona por allá lo recibió así. Ay, pero aquella persona, todos tienen el Espíritu Santo, porque ellos dicen que tienen el Espíritu Santo. Ellos sintieron algo en su corazón. Cuando alguien te dice: yo sentí algo en mi corazón, ¿tú puedes ver aquello? ¿Lo puedes ver? No, ¿verdad? O sea, que puede ser cierto o puede ser falso. ¿Es o no es? Entonces, aquí es donde nosotros vamos a tomar un punto. ¿Verdad? Mira lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12. No, disculpen, Hebreos 2. Hebreos 2. ¿Estamos allí? En el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Entonces notemos allá, ahí, mire, ahí estaba la salvación, ahí se estaba predicando la salvación, pero eso era sin testimonio. No, ¿verdad? Porque dice que Dios testificaba juntamente con ellos, pero con cosas que la gente podía ver. ¿Es o no es? Con cosas que la gente podía ver. ¿Sabes quiénes actúan en misterio? Los que están en tinieblas y Satanás. Ese les gusta actuar escondido. Eso de yo sentí aquí, cuidado con eso de yo sentí aquí. ¿Oye? Porque nuestro Dios se hace sentir. Él es Dios. Él es Dios. Y nunca va a dejar de ser Dios. Aunque la gente sea incrédula, Él nunca va a dejar de ser Dios. Él siempre va a ser Dios. Y al que le cree, se glorifica en su vida y le muestra que Él es Dios. No al mundo, al que le cree. Es así. Esa es la diferencia de nuestro Dios.
Entonces, acá nos dice que Dios testificó juntamente con ellos, ¿verdad? O sea, no fue algo que fue en secreto. ¿O fue en secreto? Jesucristo dijo, lo que se ha dicho en secreto se proclamará en las azoteas. Jesucristo dice, no, yo no soy el que da testimonio de mí, otro es el que da testimonio de mí, el Padre, el quien ustedes decís que soy su Padre, es el que da testimonio de mí. Porque Dios no nos deja sin testimonio, hermano. Jesucristo no hizo nada que se viera que Él era hijo de Dios. Pregúntense eso. Los apóstoles no hicieron nada que se viera que ellos eran apóstoles. ¿Ah? Porque Dios daba testimonio juntamente con ellos, ¿verdad? Mira lo que dice Joel. Joel nos dice lo siguiente. Joel. En su capítulo 2, versículo 28. Si honramos a Dios y a lo que Dios dice, Dios nos va a honrar en toda nuestra manera de vivir. Y vamos a tener sabiduría, vamos a tener inteligencia, y cuando hablemos la palabra, nuestras palabras van a ser firmes. Si honramos a Dios, si honramos lo que Él dice primero que todo, es así. Si honramos su presencia, muchas veces menospreciamos la presencia de Dios, porque nos vienen las situaciones y le creemos más a las situaciones que a Dios. Es así. Yo como pastor puedo ver acá porque algunos no tienen el Espíritu Santo. Yo lo puedo discernir. Es así. Y les he dado la clave. Escuchen la palabra. Escuchen. Pero la palabra se honra. La palabra es la majestad de las alturas. Apocalipsis 19 nos dice que Él tiene un letrero que dice el verbo de Dios. Y con justicia juzga y pelea, y los ejércitos celestiales le siguen. Honra la palabra. Honra la palabra. Porque la palabra es poderosa. Cuando nosotros dejamos que ella sea en nosotros, hay poder en nosotros. Poder. Es así. Y el diablo tiembla. Literalmente tiembla. Así como les puse el ejemplo del perrito cuando están recién nacido, que se le acerca una persona extraña, ellos empiezan a temblar. Así hace el diablo cuando sabe que nosotros estamos llenos de la palabra. Tiembla delante de nosotros. Tiembla porque sabe que el poder de Dios es la palabra. Él lo sabe. Joel 2:28, leo en el nombre de Jesucristo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangres antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Amén. Aleluya. ¿Qué dice la palabra ahí? Y derramaré mi espíritu. Ahí no dice que tenían que hablar en lengua, ¿cierto? ¿Dice acá que tenían que hablar en lengua? No lo dice. ¿Y por qué no lo dice? Porque aún no había venido, ¿verdad? ¿Es o no es? Usted no sabe las características de un algo hasta que ese algo viene, sea lo que sea. Usted ve las características de ese algo cuando ese algo se presenta. ¿Es o no es? ¿Es o no es? Usted viene y viene un falso profeta y usted no sabe qué es falso profeta hasta que ese falso profeta se presenta y habla. Usted dice, este es un falso profeta. Usted no sabe que un hombre de Dios hasta que el hombre de Dios se presenta y cuando habla la palabra usted dice, este es un hombre de Dios. ¿Amén o no amén? Amén, ¿verdad? Entonces, acá el Espíritu Santo no sabíamos cómo era.
Dios decía que derramaría de su espíritu. Solo eso dijo el Señor. Y eso estábamos esperando. ¿Es o no es? Entonces, en Hechos es donde podemos ver cómo es el espíritu. Hechos 2. Si usted quiere identificarse como un hijo de Dios, usted tiene que entrar en estas características de Hechos de los Apóstoles. Si estas cosas que están aquí en Hechos de los Apóstoles no vienen a su vida, usted no es un hijo de Dios. Tienen que venir todas esas cosas a su vida. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Él no cambia. Él no varía, en Él no hay variación, Él no cambia. Él no dice hoy esto y mañana esto. Él no dice a esto lo ayudé. No, Él no hace acepción de personas. Él a todos le da por igual. Pero al que le busca de verdad. Es así. Porque muchas veces tenemos delante de Dios una posición arrogante y no lo vemos. Tenemos una posición delante de Dios que es como nosotros decimos, como nosotros pensamos, y Dios lo sabe. Entonces Dios nos humilla. Es así. Y mire, y basta que venga una persona más nueva que nosotros y el Señor la llene del Espíritu para que nosotros nos entreguemos, pues, y caigamos en los que amamos a Dios, ¿no? Nos agarramos y si no hemos recibido el Espíritu Santo, ahí es donde nos humillamos, porque decimos, Señor, ¿por qué a este que está entrando y por qué a mí no? Y muchas veces ha pasado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es fiel. Y hay algunos que lo buscamos con más ganas y Dios nos llena. Él es Dios. Él te dice que si tú le das a tu hijo su comida, Él a ti te dará el Espíritu Santo cuando se lo pidas. Eso encierra ahí algo poderoso, ¿verdad? Porque Dios no es como nosotros. Nosotros vamos y pedimos algo y la gente no sabe si en realidad nosotros que estamos pidiendo eso para dárselo a otro, porque nos mandaron. Pero con Dios no. Con Dios nosotros vamos y pedimos y Dios sabe si en realidad nosotros queremos las cosas. Dios lo sabe. A Dios no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Acá nos dice en el libro de Hechos 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron todos qué? ¿Y qué pasó cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De acá ha salido una posición que dice que Dios dio al Espíritu Santo era para hablarle a las personas en lenguas terrenales. Pero la palabra enseña que son lenguas humanas y angélicas. O sea, usted no le va a hablar a una persona en lengua angélica porque no le va a entender, a menos que tenga un don de interpretación, como la misma Biblia lo dice en el libro de Corintios, ¿cierto? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de monstruos. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces, ellos no sabían qué era eso. No sabían qué era eso. No sabían. Porque nunca en la Escritura se dijo que iban a empezar a hablar en lengua.
¿O sí se dijo? Joel habla de eso. ¿Qué dice Joel? Vamos a Joel 2:28. Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Verdad? ¿Cierto? Ellos no entendían lo que estaba pasando allí. Pero Pablo habla a los corintios que el Señor dijo: en otras lenguas hablaré este pueblo y ni aun así me oirán. Amén. Habían profecías que venían del hablar en lengua. Pero yo no entendía la situación que estaba pasando acá. No la entendía. Entonces, dice la palabra en el 14 que entonces Pedro, poniéndose en pie, Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como ustedes suponéis, puesto que es la hora tercera del día. El día contado de la siguiente manera: el día tiene 12 horas y comienza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y la vigilia tiene 12 horas, comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. Son los días de allá. O sea que la hora tercera son las 9 de la mañana. Entonces Pablo le dijo: yo no están borrachos porque son las 9 de la mañana. ¿Verdad? Entonces mira esto. Ellos no podían estar borrachos, decía Pedro, porque son las 9 de la mañana. ¿Verdad? Mas esto lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Sobre quién los derramaré?, dijo el Señor. Sobre mis siervos y siervas, ¿verdad? O sea, siempre que sean personas que han confesado a Jesucristo como Señor de verdad. Y de verdad en su corazón Jesucristo es el Señor. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero vemos que acá Pedro recuerda la profecía de Joel, ¿cierto? Acá vemos que en la profecía no se hablaba de que iban a hablar en lenguas. Pero cuando el Espíritu Santo llegó, ellos hablaron en lenguas. ¿Es o no es? Aunque cuando hablaron en lengua acá hace referencia solamente a las lenguas humanas. Pero ya vamos a ver que no solamente hay lenguas humanas. ¿Hay solamente lenguas humanas? Hay angélicas también. Y las hablamos los creyentes. ¿Es o no es? Ay. Sí. Acá sabemos que una de las características de que el Espíritu está en nosotros es que hablaron en lenguas. Hablaron en lenguas. Ya yo les hablé que hay una diferencia en estar bautizado y que el Espíritu esté con uno, porque de que Jesucristo nosotros lo confesamos de corazón, el Espíritu es el que nos guía. Pero hubo una diferencia y la hizo Jesucristo. Jesucristo dijo que Él descendió lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Jordán, y fue impulsado por el Espíritu al desierto. ¿Es o no es? ¿Por qué? Porque para el Espíritu impulsarlo a las pruebas, Él tiene que estar en usted. Cuando Él está en ti es que Él te lleva a las pruebas. Cuando Él está en ti. Antes no. Porque Él es el fuego y Él te purifica internamente. Él te llena y cuando el Señor me quebranta a mí, no lo hace externamente. Yo no siento del cielo una cachetada. ¡Plah! No, yo siento adentro de mí alguien que me resiste con tanto poder que tengo que llorar y humillarme.
Eso es interno. Pero yo no puedo decir que Él es... No, porque incluso a veces estoy de incrédulo y me mueve, o sea, hay algo poderoso en mí. ¿Me entiendes? O sea, me muestra que Él está en mí. A veces estoy, por ejemplo, estoy orando y me toma en lengua y yo tengo que hablar lengua. ¿Entiendes? Porque Él me muestra que Él está en mí y tiene el control de mí. Y muchas veces quiero como retomar y hablar que se entienda y no puedo. Trato de hablar que se entienda, pero me sale lengua. O sea, porque Él está en mí. Está en mí. ¿Y por qué la lengua? Bueno, porque la lengua es el miembro que ningún hombre ha podido domar. Entonces, cuando el Señor viene a nuestra vida, lo primero que controla es la lengua. Para los chismosos. ¿Entiendes? Claro. Nos controla la lengua y nos dice que Él es el que puede domar la lengua. Bien, entonces, vemos acá que ellos, una de las primeras cosas fue el hablar en lengua, ¿cierto? Sí. Nosotros no necesitamos, hermano, que la gente nos diga las cosas porque tenemos una palabra profética bien segura, dijo Pedro. Si usted se va a Hechos 10, en el versículo 44, Hechos 10 en el versículo 44, estos versos ustedes deberían de sabérselo de memoria. De nada a mí me sirve citar un verso y tratar de cambiar ese verso a decir lo que yo quiero decir. Ahí yo lo digo muy sencillo. Ahí dice, y hablaban en lengua. ¿Lo dice o no lo dice? Muy claramente. Ahora si yo digo, no, pero eso es eso lo estás diciendo tú, no la palabra. No, pero eso es para nada, no. Eso es alguno, pero otros no. No, Señor, dime eso que me estás diciendo, pero aquí. No puede. Hay gente que habla así. No, pero es que no todo, porque mira, aquí recibieron el Espíritu Santo y no te dice que hablaron en lengua. Pero te está diciendo ahí que se recibe sin hablar en lengua, es la pregunta. O sea, la palabra habla, es lo que quiero que se entienda. Si Dios te dice, a mí no me agrada la mentira, la palabra te lo dice ahí, no me agrada la mentira. La palabra te dice diezma, aquí aparece diezma. Ofrenda, aquí aparece ofrenda. No es que algo dice, no. Como se lo dije ayer, explícito o por implicación, ¿cierto? O implícito o por implicación. Es muy distinto a algo que por implicación está claro, como vimos ayer. O sea, Moisés estaba esperando que lo reconocieran, o sea, que lo reconocieran como que había algo que él pensaba que lo iban a reconocer, ¿es o no es? O sea, y si hay algo por implicación, se ve claramente aunque no lo diga. Son cosas que debemos de tener claro. Entonces mira ahora Hechos 10:44. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. El Espíritu Santo cayó sobre ¿quiénes? Sobre todos los que oían el discurso. ¿Sí? Ellos se dieron cuenta porque todos hicieron así. Lo siento. No, eso lo estás diciendo tú. Vamos a seguir leyendo para ver qué dice el Espíritu Santo. ¿Es o no es? Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermano, yo no tengo que ser muy inteligente para entender que aquellos que ya tenían el Espíritu Santo, veían a esto, tenían que ver algo para ellos darse cuenta que ellos estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Es o no es? No, ellos lo vieron que se pararon y dijeron, sí, hermano, lo recibí, hermano, lo recibí, aquí lo tengo. No, ¿verdad? Dice que claramente el Espíritu, ellos se dieron cuenta, ¿cómo? Porque los oían, que hablaban en otras lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Amén.
Y yo en eso también me doy cuenta. A mí personas me dicen que han recibido el Espíritu Santo y yo lo dudo, porque yo cuando personas no me magnifican a Jesucristo, yo me doy cuenta que todavía no han recibido el Espíritu Santo. Porque el que ha recibido el Espíritu Santo tiene a Jesucristo en la boca y mire, con ganas. Porque nadie le puede decir Señor a Él sino por el Espíritu Santo. ¿Es o no es? Y nos habla de que el Espíritu está contigo por el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu está en ti. Entonces, se entiende acá que ellos supieron, ¿verdad?, que ellos habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablaban en otras lenguas y magnificaban el nombre de Dios, pero ellos lo escuchaban, ¿cierto? Acá tenemos el otro caso que es Hechos 19, ¿verdad? O sea, acá, esto es importante porque acá el Espíritu nos deja esta otra situación, es lo que nosotros debemos entender. Mira, la palabra, Dios no quiere estar repetitivamente con un asunto que ya Dios te lo dijo, ¿entiendes? Entonces está claro, con unas porciones. Dios te presenta las situaciones y Dios quiere mostrarte algo nuevo. Aquí habían personas que pensaban que el reino de Dios era así, simplemente, como ellos lo sentían, pues ellos estaban incluso predicando y en las cosas de Dios, pero ellos no sabían que se recibía el Espíritu, no lo sabían, ¿entiendes? Ellos no entendían eso. Entonces el Espíritu te muestra esa situación para que veas que puede haber gente que está así. Pero cuando Pablo les habló a ellos, ellos cambiaron la manera y obviamente el Espíritu Santo lo muestra, ¿verdad? Vamos a leer Hechos 19. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esto es, ni siquiera sabemos que podíamos recibir algo así. ¿Entiendes? Ni siquiera sabíamos. Porque nosotros debemos de saber que cuando están estas palabras acá, hay un discurso entre eso. ¿Por qué? Porque esto fue escrito por alguien que es Lucas, que le escribió a Teófilo y le dijo: en el primer tratado te escribí y ahora en este tratado continúo. O sea, Lucas contaba en resumiendo o parafraseando lo que él escuchaba. ¿Es o no es? Sí. Aquí hay una escena. Lucas, como escritor, te presenta resumiendo lo que sucedió allí. Pero ahí hay muchas más palabras y muchos más acontecimientos, es obvio. Nosotros no debemos de decir sino lo que nos dice por implicación, aparte de lo que vamos a decir ahorita, porque está allí, claro, ¿me entiendes? Está allí hablado por el Espíritu. Y ahí nos dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Qué impresionante, ¿no? Lo que Pablo le dice. Pablo se extraña, bueno, ¿y en qué los bautizaron ustedes? ¿Ah? ¿No saben que hay Espíritu Santo? ¿No saben que recibimos a Dios en nuestra vida y somos templo para Él? No lo saben. ¿No saben que Isaías dijo: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla mi palabra? No lo saben. Entonces, Pablo le dijo, ellos dijeron: el bautismo de Juan. O sea, ellos fueron bautizados ¿en qué? En el bautismo de Juan. Era un bautismo para arrepentimiento, ¿cierto? El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. Era algo que la Escritura nos enseña claramente que Juan, cuando bautizaba, lo bautizaba en el nombre del que venía y le decía: arrepiéntanse y prepárense porque detrás de mí viene uno. Estaba haciendo que Juan estaba preparando un pueblo
para el Señor, como dice el profeta. No sea que yo venga y hiera la tierra. Amén. Eso estaba diciendo Dios. Entonces, Juan bautizaba con bautismo para arrepentimiento. O sea, ellos no conocían el bautismo del nombre de Jesús, que es el bautismo que enseña la palabra. Porque este mismo Pablo, a Ananías le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate ahora y bautízate invocando su nombre. Eso es algo importante hacer referencia, porque también ese es otro tema muy debatido, pero la palabra es clara en lo que dice: en el nombre de Jesús. No es un título, es el nombre de Jesús. Como muchos quieren ponerlo por ahí, un título. No te vuelvas loco. Ese nombre está a lo sumo, a lo más alto. Eso no es ningún título. En ese nombre hay poder. Los demonios escuchan a Jesús y corren. Eso no es un título. Ese es el nombre glorioso de nuestro Dios. En ese nombre hay poder. Es así. Muchos piensan que eso es un título y así enseñan. Que engañen a los inconstantes. Pero nosotros que estamos en la palabra, no, pues nosotros somos como lo de Berea. Nosotros vemos para ver si esas cosas son así. Es así. Entonces, ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Entonces, por implicación yo entiendo cómo era el bautismo. Juan los bautizaba y le decía: crean en el que viene. ¿Estamos claros? Ahí me lo está diciendo la palabra, por implicación. Esto es lo que quiero que se entienda. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué? Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Invocando qué? El nombre de Jesús. Porque todo el que invocar ese nombre será salvo. Es así. Entonces ellos invocaron el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Allá dice que magnificaban a Dios. Sí, pero Joel también dijo: y profetizarán. ¿Cierto? ¿Es o no es? Y profetizarán. Entonces, mi pregunta es: ¿será que el Espíritu Santo está siendo redundante al dejarnos claro que tienen que hablar en lengua? No, nos lo está recordando. Y hablaban en lengua y profetizaban. Pablo, cuando recibió el bautismo, nota aquí, Hechos 22. Estamos ahí en Hechos 22, versículo 15. Vamos a leerlo del 14, leo en el nombre de Cristo Jesús. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Pero ahí me dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. O sea, no dice que Pablo habló en lengua, ¿cierto? No lo dice. O sea que no necesariamente tengo que hablar lengua. ¿Será así? En 1 Corintios 14 Pablo dice: yo le doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes. ¿Es o no es? Aquí no lo dice, pero allá sí lo dice. O sea, sí habla en lengua. ¿Es o no es? Y es el problema de muchos. Como son inconstantes, no conocen la Escritura y de esa manera la tuercen. Entonces engañan a los que son simples, a los que no están firmes, los engañan y los tienen así de doble ánimo, ¿entiendes? Porque no pueden ser firmes,
La única manera de ser firme no es usted haciendo caso a lo que yo digo, ni haciéndome caso a mí, no. Es haciendo caso a la palabra que se habla, que es de Dios. Y es probando todo lo que yo le hablo acá. Y si usted piensa que yo hablo algo incorrecto y usted es de Dios, usted se levanta, hermano, la palabra de Dios dice esto acá. Es así. ¿Es o no es? Claro, no es que usted de repente hay un servicio, usted se mete a una iglesia, usted se va a levantar y mira la palabra. No, usted, después que termina usted le dice, mira, ¿verdad? Sí, porque a veces hay personas que entienden, el hermano dijo, ¿verdad? Entonces, ¿se habla o no se habla en lengua cuando se recibe el Espíritu Santo? Se habla en lengua, hermano. Se habla en lengua. Y la palabra lo enseña muy claramente. Pero pasa que muchos no hablan en lengua. Entonces, como no hablan en lengua y tú dices, oye, pero yo lo he visto tanto tiempo y no habla en lengua, ¿se va a decir que Dios no está con él? Nadie ha dicho que Dios no está con la persona, pero no ha sido bautizado en el Espíritu. Y el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino de los cielos. ¿No lo dice la palabra? Entonces, ¿qué está diciendo? Como la persona que empieza a estudiar en el liceo, ¿ya es bachiller? No, ¿verdad? Pero porque no lo es, no va a ser bachiller. Tampoco, ¿verdad? Puede ser como no puede ser. ¿Es o no es? Pero son realidades. Son realidades. Cuando nos derramamos, nosotros pensamos de repente que Dios tiene que darnos el Espíritu. Dios nos da el Espíritu cuando Él quiera darnos el Espíritu. Pero si algo Él prometió, es que Él se lo da a los que se lo piden. Ahí está eso, pues. Entonces, ¿qué es lo que obra ahí? Nuestra fe. Nuestra fe. Yo me acuerdo la primera vez, y lo he contado muchas veces, la primera vez que a mí me habló una hermana que el Señor me dijo así, el Señor no te ha hablado. Claro, yo hoy después de tanto tiempo, y lo percibí mucho antes, yo veía que el Señor le estaba diciendo en la intimidad cosas de mí. ¿Me entiendes? De hecho, ella fue la que me dijo, el Señor me dijo llevar la prédica, y ya el Señor me había dicho que me preparara. ¿Me entiendes? Entonces, yo por ella yo empecé a buscar muchas cosas, ¿verdad? Porque el Señor la estaba usando para hablarme a mí. Y cuando ella me dijo así, mire, yo me fui, el Señor, y me fui, porque yo no sabía que eso era para mí, pues, ¿me entiendes? Yo no sabía que eso era así. Pero como creyente que soy, no dudé de la mujer que estaba allí, que era muy humilde y muchos a lo mejor la despreciaban y la despreciarán, ¿verdad? Es así. Porque muchas veces despreciamos a las personas por cómo las vemos vestidas, ¿me entiendes? O porque son negritas o porque tienen los zapatos llenos de barro, los menospreciamos. Y Dios escogió eso para avergonzar a los sabios. Hay personas, a mí me da tristeza con esa hermana en parte porque ella ha andado desviada, pues ya no se ha sujetado a un pastor. Y mira cómo le ha ido, hasta dónde ha terminado, pues. Una emisora que ella está hablando, tiene un programa ahí y en la emisora pasa música del mundo. ¿Cómo tú vas a tener un programa, una emisora que es del mundo, ¿vale? Dios nos llama a salir del mundo. Y es así. Entonces, la palabra es clara. Entonces, si tú no menosprecias las profecías, tú deberías saber que así es que Dios quiere que tú creas. Porque si no, tú estás escogiendo en pensar algo que la multitud, obviamente la multitud es más fuerte, ¿cierto? La multitud hace más bulla. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿quién hizo más bulla? ¿Quién hizo más bulla? La multitud. Danos a Barrabás. ¿Y qué hago con el justo? ¡Crucifícale! Tenían razón, ¿verdad? Tenían razón en matar a Jesucristo, ese hombre tan perverso, ¿verdad? Tenían razón en matarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría dice algo es por algo, ¿no? ¿Cierto? Claro, no eran más. Era todo el mundo. Oye, algo hiciste, Jesucristo. ¿Será así? Y es el gran problema. El Señor dijo, si el número de Israel fuese como la arena del mar, solamente el remanente será salvo.
¿Qué tal? Nosotros somos mayoría cuando Dios está con nosotros, pero en este mundo somos minoría, lamentándolo mucho. Y muchos de los que se llaman hermanos son falsos hermanos, muchos, no todos, muchos, y muchos es muchos. Es así. Así que muchos todavía caminan como el mundo, ¿verdad? Como por ejemplo llegamos acá y la señora esta que da clase aquí, ay, yo era cristiana pero estoy apartada, y yo sí, esto el Señor, ¿se acuerdan? Y es la que nos ha puesto tropiezo acá, porque por eso es que estamos allá, ¿saben? Porque ella se da bomba hasta más tarde. ¿Será esa gente de Dios? ¿Será? Yo no creo que sea de Dios. Y aunque me venga la multitud y me diga, ay, pero esta señora es muy buena, yo sé que esa señora no es de Dios. ¿Y por qué? Porque yo no menosprecio las profecías. Y las profecías me dicen quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Es o no es? Herodes le cortó la cabeza a Juan. El rey Herodes. El rey, la majestad del tiempo. Ese Juan tuvo que haber hecho algo, ¿cierto? A Jacobo. Algo tuvo que haber hecho ese Jacobo. Porque Herodes con toda su esplendidez, ¿verdad? Había que, oye, como tú vas a... Juan era menospreciable. Ah, míralo ahí, todo sucio, esas sandalias ahí rotas. Es así. ¿Usted cree que Elías era alguien que usted lo veía con tremendo corte así de Sandro? No. Ah, sí. Es que a veces pensamos eso. Es así. En este mundo nos van a menospreciar. Y es triste. Cuando el Señor nos habla una y otra vez y no lo escuchamos, porque esos hombres eran los que iban a Israel, ¿sabían? Y esos eran los hombres que Israel menospreciaba. Porque eran hombres menospreciables, hermano, eran menospreciables. Israel los menospreciaba. Moisés era elocuente al hablar. Era torpe y tosco. Y cuando digo como Pablo es porque Pablo lo dijo. Y lo estaban menospreciando por eso. Y parece una locura porque yo leo esas epístolas de Pablo y me viene la revelación del Evangelio. ¿Cómo alguien puede menospreciar a alguien tan usado por Dios? Obviamente, porque el que no ve a Dios menosprecia. Es así. Y lo primero que hace es menospreciar las profecías. Porque ¿por qué uno sabe que Pablo revela el Evangelio? Ojo, revela. Porque tienes que tener lo otro. O sea, el complemento de lo otro está allí. Entonces, lo otro te dice que Pablo es de Dios. ¿Es o no es? No menospreciemos la palabra. Es lo que Dios dice, hermano. Es lo que Dios dice. Ahora si yo agarro esto y... No, pero esos fueron los que estaban en Efesios, pero no necesariamente, ¿oíste? Claro, ya no te pueden meter esa de Pablo porque ya tú sabes que Pablo hablaba en lengua, ¿verdad? No te pueden meter a Pablo. Pero de repente te dice a Bernabé, es que en ningún lado dice que Bernabé habló en lengua. Y Timoteo, en ningún lado te dice que Timoteo habló en lengua. Entonces, los necios dicen, verdad. ¿Es o no es? Y es triste. Es triste. Es triste eso, hermano. Es como el del tabaco de marihuana. Dime dónde dice ahí no fumes marihuana. Santiago dice, mira lo que dice Santiago, es que a veces vivimos, nos caemos a mentira, hermano. Nos caemos a mentira en Santiago 2. Santiago 2. No menospreciemos, hermanos, las profecías, porque son de Dios. Aunque dice Santiago 2. Dando el nombre de Cristo Jesús. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o estate aquí bajo mi estrado, no hace distinciones entre ustedes mismos, y venid a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres del mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes habían afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre ustedes. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Amén. ¿Sí? El menospreciar, Santiago nos está diciendo que nos va a traer problemas. ¿Por qué? Porque Dios ama a los pobres, Dios ama al necesitado. Dios escogió, ¿verdad? No quiere decir esto, para que no se malinterprete, que todos los pobres van al cielo, que todos los necesitados van al cielo. No sé, la Escritura no está diciendo eso. Porque hay gente que no tiene nada y apenas tiene un bolívar y son más arrogantes que nadie. ¿Entiendes? Y no tenían nada y apenas agarran un poquito y se la creen mucho. Es así. Dios nos llama a nosotros a ser sin acepción. Sin acepción. Y esto es importante. Porque muchas veces cuando nosotros no obedecemos a eso, y esto es una de las verdades más grandes, Dios no permite que nosotros recibamos las cosas. Porque es una verdad grande. Dios ama, Dios dice, el que se quiera alabar, alábese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor, ¿verdad? Que hago justicia y misericordia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Cierto? Estas cosas quiero. Entonces, muchas veces ignoramos que una de las cosas más grandes para Dios, Pablo y Bernabé dijeron, salvo que ellos nos dijeron que nos acordásemos de los pobres, lo dijo Pablo a los Gálatas, lo cual con diligencia procuré hacer. ¿Por qué? Porque es algo muy importante para Dios. Dios le agrada que nosotros estemos pendientes de las personas que necesitan. Dios le agrada eso. ¿Sí? Muchas veces, cuando nosotros venimos a Dios, ¿verdad? Y Dios nos envía la palabra, nos las puede enviar de la manera que nosotros menos pensamos, hermano. Y si tú no eres una persona que está apta para apreciar, para amar las profecías, ¿verdad? Porque el reino, Él se lo prometió, ¿verdad? A los que le aman. Es lo que dice Santiago allí, ¿verdad? El reino que Él le ha prometido a los que le aman. ¿A los que aman qué? Esta palabra. Porque esta palabra dijo, si me amas, ¿verdad? Vendré a ti y me manifestaré en ti. Amén. Esta palabra, ¿verdad? Cuando estuvo en medio de nosotros nos anunció aquello. Y hoy lo tenemos para nosotros. Entonces, cuando nosotros, hermanos, sabemos que esa palabra es lo primero, cualquier persona que nos hable, bien sea la verdad, nosotros nuestro oído lo vamos a inclinar automáticamente, sin hacer acepción de personas, sin pensar quién es este y menospreciar. Porque a muchos les pasa que cuando ven y ven un pastor con un pastor y eso, y la iglesia y el púlpito es de caoba, ¿entiendes? Oye, aquí sí está Dios. ¿Entiendes? Son personas que los ojos se les saltan de la avaricia, de la codicia de las cosas de este mundo, y no pueden ver en realidad a Dios. No lo pueden ver. Mire, en el lugar que yo siempre les hablo de la iglesia donde el Señor, bueno, me bautizó y todo eso, eso era súper humilde, ¿verdad? Ahí todo, mire, súper humilde, súper humilde. Y cuando yo estuve allí, bueno, no eran ni lo que era cuando Francis ya estaba, que habíamos más. Cuando yo llegué ahí, lo que estaban eran 2, 3 personas, y Marlene y yo llegamos a 5. Pero ellos eran nada más 3 ahí. Y tenían años así. Llegar a tu vida. Ya lo que dice Juan 7. Juan 7.
Juan 7:37. Dios es bueno y maravilloso. Hay poder en el nombre de Jesús. Estos días escuchaba unos predicadores de allá de una iglesia, esa casa de oración, y decían que el nombre de Jesús era un título. El nombre de Jesús no es ningún título. El nombre de Jesús es el nombre de Jesús. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Es o no es? Yo no veo eso complejo ni complicado. En el nombre de Jesús. Así de sencillo. Hay poder. Dios no le hizo al demonio, salte fuera, aunque es un título, en el nombre de Jesús. No. ¿Tú has visto un demonio en la Biblia? Fuera del nombre de Jesús. No, eso es un título, decían los demonios. No, eso es un título. No, Señor, mira, salían. Y jamaqueando lo que habían tirado ahí, y salían, se iban. ¿Y por qué? Porque en ese nombre había que carácter, poder, autoridad. ¿Es o no es? Claro, cuando ellos sabían de qué Jesús estabas hablando tú. Porque es algo espiritual. El poder está en nosotros porque nosotros a ese Jesús lo honramos, lo servimos, vivimos para Él. Entonces cuando expulsemos, el nombre va a dar el poder que en Él hay, en nosotros. Porque en ese nombre hay poder. ¿Es o no es? Mira esto, Juan 7:37. Leo en el nombre de Cristo Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva porque, yo soy Jesús y a mí me place decirlo. No, ¿verdad? Jesucristo se apoyaba en algo, ¿cierto? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Como dice quién? La Escritura. Si nosotros no aprendemos a hablar como se debe hablar y a caminar como se debe caminar, no esperemos caminar con Él. No lo esperemos porque no va a ser posible. La palabra es lo primero que tienes que honrar. Esta palabra. Esta tiene que ser tu vida y apreciarla, no menospreciarla. La palabra se aprecia y se ama. ¿Usted quiere menospreciar algo? Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12. ¿Estamos ahí en Hebreos 12? Hebreos 12:2, leo en el nombre de Cristo Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de sí, de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. ¿Qué menospreció Jesucristo? El oprobio, el vituperio, todas esas cosas que afligían su vida. La menospreció, ¿por qué? Por ese gozo que tenía delante de él, que es la gloria de Dios. Si usted quiere menospreciar algo, menosprecie su vida en este mundo. Menospréciela. Si usted se va al 11, en el 11:24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, ya sabemos que es de 40 años, ¿cierto? Moisés ya de 40 años rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los pecados, de los deleites temporales del pecado. Amén. Hoy enseñan que pare de sufrir, ¿verdad? Pare de sufrir. Pare de sufrir. Los hijos de Dios no sufrimos. Pare de sufrir. Sí, pare de sufrir. Pero él escogió ¿qué? Ser maltratado. ¿Y por qué, hermano? Porque estar con sus hermanos implicaba ser maltratado. Y eso es lo que a muchos no les gusta. Ser cristiano de verdad implica ser afligido y maltratado en este mundo. ¿Y por qué? Porque este mundo no es digno de nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Si usted lee este mismo Hebreos 11, ya lo que dice ahí.
en Hebreos 11, 37, en el nombre de Cristo Jesús. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Amén. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nota que después que te habla de todas las aflicciones, te dice para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo fueron perfeccionados? Por implicación entendemos que fue siendo apedreados, siendo maltratados, fueron perfeccionados por Dios. ¿Es o no es? Muy sencillo, hermano. O sea que si vamos a menospreciar algo es en esta vida aquí en este mundo. Tenemos que menospreciarla. Porque hay algo más glorioso para nosotros. Y esto hay que menospreciarlo. Es así, es la realidad. La vida hay que menospreciarla, hermano. No podemos amar lo que Dios resiste. Es así. Y lamentándolo, para muchos le cuesta entrar al reino, es por eso, porque aman mucho las cosas de acá, que les cuesta entregar las cosas a Dios. Les cuesta, Dios les pide área de su vida y no quieren entregárselas porque aman mucho estas cosas. Y dicen, Dios, te quiero a ti, pero también esto. No. A Dios no se puede creer y al mundo también, porque no puedes amar a dos señores. Y esto se tiene que entender muy sencillo. Porque no quiere decir que Dios no te da las cosas para que las disfrutes, sí. Pero cuando lo amas a Él de todo corazón. Porque hay gente que tiene muchas cosas y lamentándolo mucho no lo disfrutan. Es un problema para ellos. Hay personas que siempre han lavado a mano y están súper alegres porque se compraron una lavadora. Y desde que se compraron la lavadora tienen más preocupaciones que nada. Porque viene el otro hermano a lavar y ay, no le laves así y esto, y no la pongas así, y no la pongas así, y limpia la lavadora. Y qué horror, qué horrible. Si ellos se ponen a sacar cuenta, ellos nunca hubieran tenido tantos problemas. Nunca hubieran tenido tantos problemas si no hubieran tenido esa lavadora. Hubieran lavado mano y fueran más felices. Y es triste, pero es verdad. Es verdad. Así yo le digo, mira, Señor, oye, dame un carrito para no andar a pie. Y más que yo he tenido carros, yo estaba acostumbrado a andar en carro. Pero cuando no tiene el carro, uno preocupado, oye, que la bujía, que los frenos, que los cauchos y esto. Y es tan tremendo que, mire, hay que tener de Dios un poder sobrenatural que nos permita. Es así, que nos permita tratar con eso. Lo vimos ayer en Eclesiastés 2:26, mira esto, Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, porque no podemos, hermano, aún todas esas cosas vienen de Él, lo dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 24. ¿Estamos allí? No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Qué es de la mano de Dios? Que el hombre se pueda alegrar en su trabajo, ¿cierto? Ahora mira esto. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Decía Salomón. Gloria a Dios, ¿no? Era rey, tenía toda la sabiduría, tenía mucho dinero. Mira cómo decía, ¿quién se cuidará mejor que yo? Qué tremendo, ¿no? Por esto hay que mirarlo, hermano, porque no está hablando cualquier argeni. ¿Es así? Está hablando el rey Salomón, hermano. Ni siquiera David alcanzó todo lo que tuvo Salomón. Qué impresionante. Dios le enviaba de otras tierras y la gente venía y le traía riquezas. Qué impresionante este rey. Impresionante. Entonces mira en el 26 lo que dice. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de mi espíritu.